Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje. El día de hoy hablaremos de los 4 procesos de lectura. La idea es, en principio, abordarlos de una manera general y después tomar cada uno de ellos en detalle para, a través de algunos ejemplos, entender cómo podemos aplicarlos de una mejor manera. Estos 4 procesos de lectura nacen de una investigación que se produjo alrededor de las metodologías de enseñanza de importantes instituciones de aprendizaje de lenguas como el TOEFL, como el IELTS o como instituciones de gran renombre, entre ellas la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge. Haciendo un consenso de lo que se proponía dentro de esas instituciones para desarrollar un mejor proceso de lectura crítica, es que hemos llegado a estos 4 procesos de lectura que serán la metodología que vamos a aprender para analizar un texto de forma más crítica. El primero de ellos es el scan o el escaneo, el segundo va a ser el skim o el zapoteo, el tercero el underline o el subrayado en español, y por último está el outline o la esquematización, que será el más importante o el que realmente nos va a dar un conocimiento que se pueda afianzar con relación al texto que estamos estudiando. Varios de los grandes autores nos proponen que es muy importante abordar un texto varias veces para poder entender a cabalidad todo su contenido. La idea de este método que proponemos acá es desarrollar ese ejercicio, pero de una forma que sea mucho más ágil para favorecer la velocidad con que el estudiante puede aprender un texto y en ese sentido puede irse nutriendo dentro de su ejercicio de aprendizaje. Primero abordemos el escaneo. ¿De qué se trata este primer paso? Lo que buscamos es que el estudiante empiece a familiarizarse con el texto. El texto lo podemos pensar a través de esta analogía. Pensamos que el texto es una habitación oscura que el estudiante empieza a explorar a través de la lectura. Y con cada palabra que se lee, pues se va iluminando un poco esa habitación, va tomando forma. Sabemos dónde están las cosas y por ende nos hacemos un mapa de cómo podemos caminar dentro de esa habitación. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo. Entonces, lo que queremos hacer con estos métodos es empezar a iluminar la habitación poco a poco para que cuando el estudiante entre no se tropiece con la cama o no se tropiece con la silla del tocador, sino que encuentre verdaderamente el camino a seguir para entender cómo recorrer esta habitación. En ese sentido, cada uno de los pasos que vamos a desarrollar en los métodos de lectura van a darnos un poco más de luz cada vez para poder, cuando empecemos o cuando abordemos la lectura definitiva, caminar con tranquilidad alrededor de esa habitación sin tropezarnos o sin perdernos. En ese sentido, el escaneo entonces nos va a brindar una serie de informaciones muy interesantes para empezar a darle luz a esa habitación. La primera que vamos a abordar va a ser la del autor. Es muy importante darle un contexto a ese texto que se está analizando, porque de esta manera es que vamos a lograr comprenderlo de mejor manera. Entonces, cuando abordamos el texto, lo primero que tenemos que entender es quién es el autor, cuáles son sus intereses teóricos, cuál es su disciplina, cómo se desempeña, es decir, quién nos está hablando. Tenemos que entender quién y desde qué rol social nos está hablando. No es lo mismo leer un texto de un estudiante de filosofía a leer un texto que redacta un juez. Siempre va a haber diferencias sustanciales en las construcciones que estos dos tipos de personas hagan y por eso es muy importante conocerlos. Entonces, en el escaneo vamos a hacer una pequeña averiguación acerca de quién es el autor. Luego vamos a pensar en el medio de publicación. El medio de publicación puede ser, por ejemplo, un editorial, puede ser en el caso de un blog, pues el blog donde se está publicando ese texto, o puede ser, por ejemplo, en el caso de una sentencia, la corte, el tribunal y dentro de ellos la sala en la que se produce el texto. La idea con el medio de publicación no es solamente que yo diga, esto es de la editorial Sílaba, y ya. No, se trata de que yo busque qué hace esta editorial, a qué se dedica, cuál es su interés principal, para que yo pueda entender más o menos por qué producen este texto y cuál es el interés de ellos en el momento de divulgarlo. Lo mismo pasa cuando analizamos un medio de publicación jurídico. Si vamos a analizar un texto de la Corte Suprema de Justicia, pues en principio entender muy bien a qué se dedica dentro del campo jurídico esta Corte y segundo entender muy bien a qué se dedica la sala específica donde se produce ese texto, cuál es su función. Luego podemos abordar el texto en el nivel de la forma. Cuando hablamos de la forma, estamos hablando básicamente
del tipo de letra, de si está en formato impreso o digital, de cuántas páginas tiene. Muchos estudiantes se sienten un poco avergonzados porque les gusta revisar cuántas páginas tiene un texto y creen que de pronto se da cuenta de que son perezosos en el momento de la lectura. Pero lo que realmente está sucediendo acá es que el estudiante está midiendo el tiempo que necesita para abordar ese texto y creo que es una estrategia bien interesante porque eso nos va a invitar a abrir un espacio en el que podamos realmente concentrarnos a leer. Entonces es perfectamente válido revisar la paginación. Mientras hacemos este pequeño escaneo, pensemos en el escaneo como pasar los ojos rápido por encima de cada una de las páginas del texto. Vamos a ir construyendo un preglosario. Cuando nuestros ojos hacen este pasarse por encima de la página, van a ir reconociendo ciertas palabras claves y van a ir reconociendo ciertas palabras claves que podemos no entender a cabalidad. Y en ese sentido, entonces vamos a ir construyendo este pequeño preglosario que sale del escaneo. Un escaneo no debe demorar más de 15 minutos en ser desarrollado y como lo podrán ver, ya va dando luces a ese texto que estamos conociendo. También es importante que dentro del escaneo se analicen los títulos y los subtítulos del texto. Esto nos va a ir dando una idea del camino que está recorriendo su autor en su escrito. Pasemos ahora al segundo paso, el skim o zapoteo. En este segundo paso lo que queremos es iluminar un poco más la habitación antes de entrar a caminar en ella. Y para eso necesitamos darle una mirada un poco más detenida, pero lo que no queremos es que tengamos que leer el texto varias veces. Entonces, lo que vamos a poder hacer con respecto a este segundo paso es darle una leída somera, ¿cierto? Por eso decimos zapoteo. El verbo zapotear pues viene de esa acción que precisamente prueba algo por encimita, ¿cierto? Es como cuando uno tiene una sopa y toma una cuchara y prueba simplemente un poquito de la sopa. Eso se llama zapotear y es lo que vamos a hacer en este segundo paso. La idea es que se lea una introducción completa, la introducción del texto completa. En el caso de una sentencia, la introducción van a ser siempre los antecedentes. La segunda parte de este proceso del skim va a ser leer la primera línea de cada párrafo del desarrollo, que en el caso de una sentencia van a ser las consideraciones y la justificación si tiene ambas partes o las consideraciones en general. Entonces, dentro de las consideraciones vamos a leer la primera línea de cada párrafo. En los demás textos podemos encontrar siempre introducción, desarrollo y conclusión, entonces no tenemos que hacer pues este análisis. Luego tenemos que debemos leer la conclusión completa. En este skim no vamos a subrayar, vamos a hacer una lectura rápida, fluida, pero sí vamos a señalar las palabras que no entendamos y con esa vamos a construir el glosario. Después de construir este glosario, vamos a poder entender mucho mejor las palabras cuando nos enfrentemos a la lectura de corrido del texto. Entonces, la idea con estos procesos es que ustedes los desarrollen sin detenerse. En este momento del skim van a hacer el skim completo, señalando todas las palabras que no comprenden, pero solo cuando terminen van a buscar las palabras del glosario. ¿Por qué hacemos esta propuesta? Porque cuando ustedes están desarrollando la lectura de un texto y empiezan a detenerse para buscar una palabra en el diccionario, se pierde el hilo del texto. Entonces, lo más recomendable es que la lectura se haga de forma seguida y que solo cuando se acabe el texto se desarrollen las búsquedas necesarias. Con esto terminamos entonces el segundo paso, skim o zapoteo. Pasemos al tercer paso, que es underline o subrayado. Lo primero que nos indica la Universidad de Harvard es, cuando vamos a subrayar, por favor, tira a la basura tu resaltador y vuelve a tomar el lapicero. ¿Por qué nos hacen esta recomendación? Resulta que el subrayado debe tener varios compuestos específicos, como los que vamos a explicar a continuación. Y cuando yo estoy utilizando resaltadores, no estoy pudiendo explotar al máximo todo lo que puedo desarrollar con un lapicero. Otra cosa esencial es que estamos tratando de desarrollar un método que enseñe una lectura crítica profunda, pero ágil. Y en ese sentido, cuando yo utilizo resaltadores de diversos colores, estoy parando constantemente a abrir y a cerrar el resaltador, a cambiar el color, y eso va a hacer que se ralentice mucho más mi proceso de lectura. Es por esta razón que decimos que lo mejor a utilizar va a ser un lapicero que podamos dejar abierto y mantener siempre a la mano.
Es importante que cuando vamos a abordar un texto, ya en esta parte de la lectura de corrido que va a ser este tercer paso, en este tercer paso, si volvemos a la analogía de la habitación oscura, vamos a poder entrar de una vez a caminar toda la habitación, a recorrerla, a observarla más detenidamente para acabarla de iluminar por completo. Recuerden que con el zapoteo pues se iluminaron ciertas partes, pero otras partes que quedaron muy oscuras. Y es natural que en ese segundo paso del zapoteo uno se sienta confundido, sienta que no entiende el texto. Pero se van a dar cuenta cuando hagan los procesos con sinceridad y tranquilidad que ese segundo paso, a pesar de que en principio me deja muy confundido, cuando yo ya empiezo a abordar este tercer paso, me clarifica muchísimo todo lo que está desarrollando el texto. Entonces, tratemos de ser pacientes y desarrollemos los procesos tal y como se están proponiendo. Eso para que ustedes prueben la metodología y después a su consideración decidan o no decidan utilizarla. Entonces, tenemos el lapicero en la mano. Tenemos que tener una simbología con la cual podamos marcar el texto. Un símbolo para referencias, entonces puedo poner una R mayúscula al lado de la referencia que quiero buscar después. Puedo poner una estrellita para señalar que esto es muy importante. Puedo poner un signo de interrogación para señalar que esto no lo entiendo. Muy importante es que el texto quede completamente marcado. Muchas veces solo señalamos en un texto lo que no entendemos y eso hace que cuando 2 o 3 días después yo vaya a volver a revisar el texto, a tratar de memorizar lo que leí y lo que aprendí, ya no pueda recordar muy bien qué fue lo que decía el texto. Y entonces, como no lo tengo completamente marcado, no voy a poder comprender adecuadamente la composición del texto. Lo que se aconseja es, se van a señalar la idea central y las palabras claves de absolutamente todos los párrafos. Todo el texto debe quedar completamente marcado para que esta sea una lectura que te sirva no solo para esta clase, no solo para este semestre, sino para que sea una lectura que tú puedas retomar cuando estés terminando la carrera y te acuerdes de este texto que abordamos acá y que te sirve para tu investigación. Si tienes el texto adecuadamente marcado, no vas a tener que volver a leer el texto, sino que ya vas a poder abordar las palabras claves y las ideas centrales que tenías subrayadas. Finalmente, es muy importante que se haga un diálogo con el texto. Si me encuentro algo que me interesa dentro de un párrafo, lo anoto a un lado con una palabra clave para que cuando yo vaya a estudiar el texto, después de hacer esta lectura, esa palabra me guíe o me genere un mapa de análisis dentro del texto. Si tengo una duda o si puedo relacionar ese párrafo con las ideas de otro autor, anoto el nombre del autor. De esta manera yo voy desarrollando un apropiado marcado del texto que me va a generar un mapa que después me va a servir para entender precisamente cómo se desarrolla esa idea global que el texto me está proponiendo. Con esto terminamos con el tercer paso. El tercer paso lo que está haciendo entonces es darle luz a la habitación. Yo ya vi todo lo que hay en la habitación, vi cuál es la organización de esa habitación, vi a quién pertenece, vi qué intención tiene esa acomodación y empecé a poner banderillas. Así podemos pensar la simbología y el diálogo. También el marcado de las ideas centrales y las palabras claves. Son banderillas que yo marco en los lugares que son importantes para abordar después. Pasemos por último al cuarto paso o el outline, la esquematización de la lectura que se hizo. En general pensamos que leer es simplemente descifrar las palabras que están escritas en un texto, pero en realidad es un proceso mucho más complejo y que según varios autores solo se completa cuando yo me logro dar una idea global de la composición del texto. Para darme una idea global de la composición del texto no basta con hacer el análisis lineal, que es precisamente el que se desarrolla en el paso número 3, seguir el texto línea por línea hasta el final. No, hay que desarrollar un análisis que ponga en relación jerárquicamente esas ideas que se presentan de forma lineal y que le den una visión más global para que la claridad del texto esté completa. En ese sentido es que esquematizamos. Lo primero que hay que decir es que el esquema debe ser conciso, pero no puede ser impreciso. Tiene que, en este sentido, ser construido a partir de todas las ideas del texto, eliminando, por supuesto, aquellas que se repitan, pero teniendo mucho cuidado en no ir a eliminar ideas que sean esenciales para la comprensión completa del texto. En este sentido, hay que ser muy detallado, pero hay que ser conciso en la construcción.
En segunda instancia, esta construcción debe tener un orden jerárquico claro. Todo texto desarrolla una sola idea general a través de varias ideas principales que a su vez están compuestas por ideas secundarias y que estas a su vez tienen detalles y ejemplos. La idea es que yo entienda cuál es la idea general, entienda cuáles son las ideas principales, dé claridad acerca de las secundarias y pueda escoger solamente los detalles y ejemplos que sean más útiles para la comprensión del texto. Este esquema debe ser visual. Debo poderlo seguir fácilmente con la mirada y que a través de esa composición visual me guíe por las ideas más específicas del texto. Es decir, este esquema debe ser un mapa del texto que guíe efectivamente al lector por lo que sucedió en ese apartado textual. Finalmente, este esquema me da esa lectura global que es tan importante para comprender apropiadamente el texto. Si quieres saber un poco más acerca de la comprensión estructural, que es a la que quieres llevar este proceso o esta metodología de lectura, puedes leer el texto de Sánchez Miguel de 1990 que se llama Estructuras textuales y procesos de comprensión. Un programa para instruir en la comprensión de textos. Este es un texto que analiza a través de un estudio social la aplicabilidad y consecuencias favorables de esta forma de lectura. En este estudio vas a poder encontrar cómo esta posibilidad o esta nueva forma de lectura habilita a cualquier persona. En ese sentido, lo que nos propone el estudio es que la comprensión estructural del texto hace que las personas más capacitadas y las menos capacitadas puedan crear un mismo nivel de comprensión y análisis crítico del texto. Con lo que termina el estudio finalmente es con la idea de que si la persona que busca analizar un texto completamente no es capaz de poner en relación los conocimientos del texto con sus conocimientos previos, esta persona no es capaz de entender completamente el texto. Entonces, un quinto paso sería hacer esa relación de los conocimientos que me aporta el texto con mis conocimientos previos. Esto fue la generalidad de los 4 procesos de lectura. Estoy atenta si tienes alguna duda con respecto a ellos. Simplemente me puedes preguntar y espero que de verdad te sean de mucha utilidad. La petición principal es que seas muy abierto con relación a estos procesos y que te permitas explorarlos tal y como te los propongo para que después decidas desde tu propia práctica si te parece que es bueno aplicarlos en tu proceso educativo o si crees que hay cosas que puedes modificar.